Tenemos al viceministro de Salud de la provincia, que espero nos ayude a entender esto, que es Nicolás Kreplak. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Bien, están? ¿nos explicás esto? Porque, digamos, yo lo miro desde la ignorancia absoluta y digo, entonces, ¿cuántos fallecidos hay diarios? Si yo cargué, vimos 3 al azar, de 1 o hasta 2 meses de antigüedad. Sí, es cierto, los fallecidos es una información que en el fondo siempre se puede analizar, Ah, tenemos un problema ahí de... es esperar al final de la epidemia. No, no, tenemos... A ver si... Ahí sí se ve. No, se corta tu audio. A ver, intentamos ahora. Decías que el número de fallecidos... No, que habitualmente las tasas de letalidad y mortalidad se pueden observar mejor al final de las epidemias. Esto es siempre muy frecuente, porque cuando uno tiene situaciones de mucha sobrecarga de trabajo y un sistema tan capilarizado como sucede con la salud en un país como Argentina, que además cada clínica en verdad tiene un sistema, una lógica, la fragmentación del sistema de salud es un tema muy serio, muy Mm. severo y profundo del sistema de salud argentino. Entonces, en general, esto sucede más con el sector privado que con el público, que habitualmente tiene un registro un poco más minucioso, una estructura administrativa un poco más sólida. Esto hace que se cargue la información quizás con algún delay. A mí me parece que en general es bastante representativo la cantidad de fallecidos que se informan en el día de los que suceden en el día, aunque no sean los que se informan, porque probablemente los de hoy se informen otro día. Pero tengo una pregunta, Nicolás. Sí, Insisto, es pregunta de buena fe desde la ignorancia. Si uno de los sí. parámetros que yo tomo para abrir o no abrir la cuarentena, para flexibilizar o no las actividades son, junto con las camas UTI, el índice de duplicación, la cantidad de fallecidos, y vos me decís que recién al final de la cuarentena, o de la epidemia, vos saber con precisión cuántos muertos hay, ¿qué valor tiene el número de fallecidos si puede ser variable con esto que está mostrando Rosario Yerdi? Sí, lo importante es que no hay una forma en Argentina, de alguna manera se puedan no reportar casos de fallecidos. Los fallecidos se reportan el 100%. El problema es en qué momento se hace online la carga de esa información. Esa información toda tiene que estar porque el sistema de fallecimientos en Argentina es siempre formal. Entonces, en todos los casos, como los nacimientos, se cargan. Lo que sucede es que habitualmente en nuestro país, en el mundo en general, la información no se corrige día a día de los fallecimientos. Entonces, sucede esto que hay un poquito de delay, pero no es más que un poco de delay. Pero Para entender la pero un tasa, poco de delay, Nicolás, son 2 sí, meses. sí, está bien. Para entender la tasa, para entender esto que decías vos de usarlo como un Sí. indicador, nadie usa los fallecidos. Lo que usamos es la expectativa de fallecidos en función de la tasa de letalidad. Uno sabe, según la cantidad de casos que tiene y la cantidad y la tasa de letalidad, cuáles son los fallecidos. Y de hecho, yo los fallecidos de hoy los voy a ver dentro de 3 semanas, ¿no? Es decir, los que se contagian hoy van a tener un efecto en personas que se enferman y que terminan falleciendo en unas 3 semanas. Eso es lo que está estudiado en esta enfermedad. Para mí es una, te confieso que hace 5 meses que estoy trabajando de esto, no sé ustedes, pero es una novedad. O sea, que yo me entere que los fallecidos de Sí. hoy, recién los voy a ver dentro de 3 semanas, ¿qué No, valor tiene ese dato de lo hoy para que digo, yo no es endurezca o no la cuarentena? no, lo que yo digo no es eso, es los que vamos a tener fallecidos hoy, Sí. por la cantidad de contagiados que tengo hoy, los voy a ver fallecidos en 3 semanas. Después hay un tema de delay de carga, que eso hay que mejorarlo y eficientizarlo, eso pasa en todos lados. Y por eso, epidemiológicamente, ustedes habrán visto algunos artículos que hay en en New York Times, que calculan, hacen una corrección de tasa de fallecimientos. Habrán visto, probablemente, porque se hicieron bastante famosos, Sí. según los fallecimientos en cada país del mundo, usando tablas de correcciones. Siempre se evalúa después de las epidemias. Taca. Yo Sí. lo que entiendo es Mm. que es difícil para el que no conoce la enorme complejidad que significa el sistema de salud y la enorme cantidad de variables que hay, que uno le puede sorprender porque puede pensar que los procesos se resuelven fácilmente, pero hay muchísimas dificultades más en Ah. un sistema de salud tan fragmentado. Te quiere preguntar Sí, Rosario. Nicolás, ¿cómo estás? Y entendiendo esta complejidad del sistema de salud, que también además están afrontando una pandemia, es quizás lógico que tarden en cargar los muertos. Ahora, ¿hay urgencia por cargar y que ustedes accedan automáticamente a la cuestión de las camas ocupadas? ¿Es más urgente que se enteren ustedes de las camas ocupadas en el momento que se ocupan que de los fallecidos? Claro, por eso nosotros no tenemos el mismo sistema que es el habitual de carga de fallecidos, que se suele utilizar, y para las camas, sino que tenemos un sistema que armamos hace 3 meses y pico, ni bien empezó la pandemia. Nosotros generamos un sistema de monitoreo que georreferencia y nos da la información de cada uno de los casos positivos.
Los negativos los podemos trazar, eso fue lo primero que hicimos, y también un sistema de camas. El sistema de camas, por primera vez en la historia de nuestro país, incluye sector público y privado Sí. en la provincia de Buenos Aires, y 4 veces por día nos reportan las camas y nos dicen cama general, terapia intensiva, terapia intermedia, si está ocupada o libre, si tiene COVID sospechoso confirmado. Eso nos permite bien. saber en tiempo real bastante bien la ocupación Ahora, de las camas. Nicolás, quiero que la mesa te pregunte, pero ayúdame a entender entonces esto que es lo que hacemos todos los días nosotros en Animales, que es el índice de contagiados y el índice de fallecidos. Yo veo en estas líneas siempre el verde es la ciudad, el celeste es la provincia, de una semana para atrás. 4.900 en la provincia, 4.000, 5.400, 5.100. Y en la ciudad esto. ¿Esto es de verdad representativo? O sea, ¿es lo que está pasando o después se va a corregir con el paso del tiempo? No, esto no creo, esos son la cantidad de casos notificados por día. Yo no creo que se corrija demasiado. Bueno, perdón, eso no es lo que pasa cada día, eso es lo que se informa cada día. Y eso también es muy importante. Ustedes verán que los fines de semana se informan mucho menos que los días de semana. Y ustedes se pueden imaginar que no es probable que tengamos tanta diferencia de contagiados de un día para otro. Lo más probable, y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Esto, si ustedes analizan las curvas de todos los países del mundo, los fines de semana, especialmente los domingos, hay menos cantidad de casos que los días de la semana. ¿Por qué? Porque el sistema está más lento, más débil los fines de semana que los días de semana. Entonces, en general, lo que se hace para analizar las curvas es, primero, promedio semanal y segundo, corregido a fecha de inicio de síntomas. O, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, nuestros colegas utilizan fecha de hisopado, que es mucho más estable que la fecha de informe. Por ejemplo, el informe depende de muchísimas variables. Yo para preguntártelo derecho viejo, hoy tenemos, Dire, te voy a complicar, podemos ver la placa del día de hoy de la cantidad de fallecidos con la que iniciamos. Hoy tenemos esta cifra que es la que damos de acuerdo a los partes oficiales, 209 fallecidos. ¿Es real que son 209 fallecidos de hoy o no? ¿O es por el sistema débil y complicado que tiene la Argentina? ¿Es un conjunto de fallecidos que representan aproximadamente lo que está pasando ahora? No son los de hoy, son los que hoy se reportaron en el sistema, que son de unos cuantos días para atrás. Y quiero dejar en claro... ¿Hasta cuándo es el sistema que permite? Digo, hoy vimos uno de 2 meses, 15 de claro, junio. Eso depende, como decía recién tu colega, Rosario. que mencionaba, Rosario, perdón, que decía que hay algunas instituciones que por ahí carecen de estructura administrativa, especialmente sucede con los privados esto. Se ha visto también en algunas provincias del país que cargan los fallecidos todos juntos en un momento, eso también hace unas semanas hizo un cimbronazo. Bueno, lo representativo es que la tasa de letalidad está cercana al 1.8%, entonces según la cantidad de contagiados que tengamos por día, eso es más o menos la cantidad de fallecidos que vamos a tener. Sí. Lo vamos a ir viendo en los próximos días. Yo lo que quiero decir con esto es, no es un tema nuevo, ni es un tema exclusivo de Argentina. Argentina, que tiene un sistema de salud bastante formal y universal, digamos. Sí. Piensen que hay países del mundo donde hay porcentaje de la población que no tienen siquiera derecho al acceso a la salud. Está claro. En Argentina lo tienen todos y está todo organizado, porque ahora el Ministerio de Salud, y está organizado esto, el Ministerio de Salud, y se va a informar todo, y se está informando. Hay países que tienen mucha más opacidad en la información. Nosotros tenemos toda la información en tableros digitales y a medida que cada institución la informa, la ven ustedes. Entonces ustedes pueden ver cierto delay, pero porque es el momento que cada institución la informó. Nosotros tenemos auditoría, los controlamos, pero no podemos garantizar en el 100% de los casos que se cumplan bien. Viceministro, ahí Rosario contaba de que, y usted lo remarcaba recién, hay clínicas, sanatorios, también en la provincia de Buenos Aires, que informan una vez por mes todos los muertos que tienen en su establecimiento. ¿Eso es por falta de protocolos? ¿La provincia, el Ministerio de Salud no los obliga a informar periódicamente, una vez por semana, una vez cada 15 días, o es cuando se puede? Y la segunda pregunta, ¿no importa tanto la cantidad de muertos porque lo que importa son la terapia intensiva y la cantidad de infectados, y entonces cuando se da a conocer la cantidad de muertos, no importa? No, primero, por supuesto que importa muchísimo la cantidad de muertos. Lo que pasa es que ustedes quizás no están acostumbrados a entender cómo es una cosa tan compleja como el sistema de salud, pero yo les digo que es realmente muy complejo y la información no siempre está en el tiempo en que la prensa comunica la información. La información está, se analiza según sus momentos, sus fuentes, y hay tendencias que se pueden evaluar en función de eso.
Las instituciones tienen la obligación de cargar los fallecidos y tienen un sistema que es una obligación. La provincia de Buenos Aires, de hecho, nosotros hicimos una revisión ministerial en la cual obligamos a todas las instituciones a responder a las normativas de los protocolos de la provincia de Buenos Aires. Eso, digo, es una novedad. No sé si ustedes tienen noción, porque la verdad que en general nosotros lo que nos dedicamos a trabajar en la salud y militar por la salud toda nuestra vida, toda la vida quisimos que la opinión pública prestara atención a lo que sucede en el sistema de salud porque nos ayuda a ordenarlo. Sí, te entiendo. Pero a ustedes les puede parecer algo que les llama la atención. Yo llevo, de mis 39 años, al menos 22 años tratando de luchar para... Totalmente. A ver, y sabés que tengo buena fe con cada vez que hablamos y cuando incluso tratando de sacar de contexto te banqué. Yo te confieso esto. A mí mi pregunta es, yo aprendí y todos los epidemiólogos y ustedes, las autoridades me explicaron. Para saber qué hacemos con la cuarentena tenemos que tener algunas variables, como tablero, ¿de acuerdo? Cuando lo dijo Can en este programa, como tablero de operaciones, cantidad de fallecidos, ocupación de UTI, índice de duplicación, y me estoy olvidando, y los contagios como cuestión. Entonces digo, la cantidad de fallecidos vos me explicás por las razones que yo atiendo y que acepto porque no sé de salud, no tengo la menor idea. Ahora digo, todas las otras, por ejemplo, yo miro ahora la cantidad de camas ocupadas en este momento de UTI, ¿no? Que son, cuando vos me digas, Dire, ahí las tenemos. Hay 1.662 casos, en La Nación 58.3, en AMPA 68.4. Mi pregunta es, ¿tienen el mismo delay en la información para saber las camas UTI o estas son precisas? Bueno, yo no sé con qué herramientas se utiliza Nación y AMPA. Provincia de Buenos Aires, que es la herramienta que yo analizo, nosotros tenemos un sistema de 4 veces por día se carga. Cuando pasan la hora a cual le toca cargar, tengo un semáforo que marca un color de verde a amarillo. Cuando pasan 12 horas y no me cargaron, se pone rojo. Y a las 24 horas llamamos por teléfono y averiguamos por qué no cargaron. Entonces, en general, tenemos un sistema con una auditoría bastante buena que nos permite saber en bastante tiempo real. Esto es una novedad absoluta. A ustedes les puede parecer que es una cosa obvia y evidente. Jamás en la historia de nuestro país el sector público pudo tener noción de lo que... No, claro. Pero digo, a ver, para que yo lo entienda, la cantidad de camas del 68.4 de la provincia está bien, es correcta, es la que hay. La cantidad de fallecidos... No, en la provincia, en el GBA, estamos en 64%. Eso es AMBA porque de la ciudad de Sí, obvio. Perdón, me corrijo. Digo, este dato del 68 es correcto. La cantidad de fallecidos... ¿es más? O no sé, o sea, de eso... seguramente sea más en cantidad y los fallecidos de hoy y probablemente algunos de ayer se terminen de registrar en los próximos días. Ahora, que aparezcan estos dos casos que te mostró Rosario, que no quiero complicarlo al director. Uno lo tenés ahí a la mano, del 13 de junio... 19 de junio, 8 de junio. ¿Es normal eso? Digo, 2 meses. Sucede. Ahora lo que sucede es que está pasando esto porque estamos haciendo una auditoría muy grande que exigimos a todos que reporten. A veces tardan más en reportar. Cuando estamos en una pandemia hay una importancia y un seguimiento mucho más estricto. A veces, en otros casos, se ve un poco más tarde. Claro. Se ve habitualmente por un sistema que está relacionado con los partes de defunción. Y esto es un sistema distinto, que es un poco más dinámico que los partes de defunción. De hecho, les quiero contar una cosa. Los anuarios de mortalidad se hacen aproximadamente a mitad de año del año siguiente de haber terminado el año de los muertos. Pero es un valor estadístico. No, acá estamos tomando, si en mi tablero tengo este dato, que es la cantidad de fallecidos, y vos me decís, no, esperá, no es tan, por razones que sean sanitarias, administrativas, de complejidad de pandemia, no es fidedigno. Esperemos hasta que termine la pandemia. Yo te confieso que me da como un cierto escozor, porque digo, de verdad, ¿cuántas personas fallecieron? Igual quiero decirte una cosa. En una pandemia, en un momento de tantos casos como ahora, hay mucha información que no es una información que uno pueda garantizar que sea lo que está sucediendo. Son los tableros que uno tiene. Por ejemplo, la cantidad de casos nuevos que hay cada día, en momentos donde hay pocos casos, es un poco más fidedigno. Cuando hay tantos casos, probablemente haya un subregistro muy grande. De hecho, la bibliografía habla... ¿Te animás a hablar de cuántos? Porque recién veíamos que en total país hay 5.213 fallecidos. ¿Hay, de acuerdo a la bibliografía, un más o menos cuánto hay de fallecidos? No, en fallecidos yo no te podría decir, y me parece que esto es un número muy serio y que se va a dar con algunos delay para la prensa, que quizás la prensa precisa información todos los días, pero la verdad que no se construye de esa manera la información todos los días y eso es interesante que lo sepan. Pero lo que sí, respecto de la incidencia de los casos, a mí me parece que también es importante que ustedes sepan ahora que la incidencia de los casos nuevos
tampoco es el mejor indicador en una pandemia. Para que tengan una noción, en España, en el momento del pico de los casos, solo se hisopaba a las personas que estaban internadas en terapia intensiva o cuidados moderados. El resto de las personas no se le hisopaba y no se sabía lo que tenía. Nosotros estamos intentando hisopar a todo el mundo. Entonces quiero que también, está yo claro. entiendo que no es fácil, pero en una situación de epidemia hay muchas cosas que son un enorme estrés y de carga de trabajo que suceden estas cosas. Sí, Nacho. El indicador más fuerte es el sistema de salud, camas. Por eso, ahora entendí, hay que mirar las camas, no nos obsesionemos con la cantidad de fallecidos como estuvimos hasta ahora, no nos obsesionemos con los contagiados, porque hay un subregistro. Para mí, hoy, día 12 de agosto, es una novedad esto, yo lo tomo una vez. Sí, Nacho. Sí, de hecho, algunos infectólogos aquí en este programa plantearon que había que empezar no a mirar los contagiados, sino los muertos para tomar decisiones. Pero descontando nuestra buena fe, el esfuerzo que hace usted, viceministro, usted sabe el respeto que le tenemos, llama la atención después de tantos meses de cuarentena, de pandemia, que el gobierno, que necesita de algún modo validar por qué le está haciendo quedar a la gente en la casa, no haya tomado medidas excepcionales para determinar la real cantidad de muertos. Estamos hablando de 193 casos, 6 solamente que son del día. ¿No hay una forma en el cual agilizar ese recuento? Entiendo que obviamente lo tienen que registrar cada centro sanitario en un sistema, pero no hubo la posibilidad de tejer un nuevo mecanismo para contar los muertos. No digo minuto a minuto y no digo en 24 horas, pero al menos en 72 horas. Sí, la verdad que hay muchísimas intenciones de hacerlo, un trabajo muy grande de auditoría. Lo que nosotros queremos sobre todas las cosas es que no se pase nada de la información, que la información ni bien está, se publica, porque de hecho se informa en el tablero que ustedes pueden ver. Así que la transparencia está 100% garantizada. La eficiencia en términos de velocidad para que llegue a la información comunicable, digamos, por los medios de comunicación, yo creo y yo entiendo que que a ustedes les puede generar un problema. Pero no es un problema, Nicolás, de los medios. No es un problema de los medios. Aprendimos todos que para tomar la decisión que este programa editorialmente decidió, hay que aceptar las decisiones sanitarias, pero para aceptar las decisiones sanitarias hay que entender por qué se toman las decisiones sanitarias. Perfecto. Y nos entendimos todos que para tomar una decisión sanitaria que implica restringir libertades de circular, de comerciar, de reunirse y demás, hay que tomar valores objetivos, que esto no es una cuestión que a Kreplak se le ocurre, a Goyán, a Ginés o a Quirós. Entonces digo, y yo en este momento, probablemente, y pido disculpas si estoy exagerando y le pido a la mesa que son periodistas calificadísimos, me ayuden a pensar, me entero que uno de estos datos objetivos no son específicamente determinados de una cuestión. Digo, hoy se reunieron Larreta y Kicillof para ver qué pasa el viernes. Mañana el presidente se reunirá con ustedes. Y el viernes el presidente dirá, vista la situación, se toma esta situación. ¿Vista cuál situación? La de estos fallecidos que no... Sí. No, pero yo, déjame porque entiendo que no sea tan fácil esto, pero te lo quiero explicar de vuelta. No son los fallecidos un indicador dinámico que ni en Argentina ni en ningún país del mundo se utiliza para ver la evolución de una epidemia. Está claro. Se utiliza para la evolución de una epidemia cuando es posible, cuando hay elementos que nos hacen hablar de su fidelidad, la incidencia de casos nuevos, que fue lo que hicimos al principio cuando analizamos el tiempo de duplicación, y luego ustedes habrán visto que dejamos de hablar del tiempo de duplicación y empezamos a hablar de las camas. ¿Por qué? Está muy bien, lo entendí. Ahora, déjame que te haga una pregunta burra. Te hago una pregunta burra. Hoy tenemos 209 fallecidos, estamos viendo en este momento, que incluyen, seguramente como pasó en el día de ayer, fallecidos anteriores. Mi pregunta es, para que la ciudadanía tome nota de lo que está pasando, ¿estos 209 son más, menos no pueden ser, más sí pueden ser? Más o menos la tasa de letalidad, para redondear, es un 2% de los contagiados. Pero ¿y cómo tomás la tasa de letalidad si no podés contabilizar la cantidad de fallecidos día a día? No, porque uno puede después hacer un promedio, uno sabe, no lo tengo todos los días, si agarro el mes de junio y veo todos los fallecidos del mes de junio, toda la incidencia de casos del mes de junio y veo cuál es la letalidad. ¿Pero qué te garantiza que el mes de junio ese no dejó de cargar fallecidos del mes de mayo? No, pues yo lo miro ahora, yo agarro ahora y miro todo el mes de junio, miro todo el mes de mayo, miro todo el mes de abril, miro todo el mes de julio y veo incidencia diaria, fallecidos, corregidos, no por la fecha de reporte, sino por la fecha en la cual sucedió efectivamente, porque ustedes como ven ahí... Claro.
Entonces nosotros sabemos ese día que fallecieron tantas personas, cuántos casos nuevos tuve, y eso yo sé que entonces es la tasa de letalidad. Yo casi lo converso con mis compañeros como si estuviéramos en la sala de producción. Si el tono de mi pregunta es equivocado, les pido que me lo hagan corregir. ¿Sabés lo que pasa, Luis? Que muchos anticuarentena... Perdón, Nicolás, muchos anticuarentena, digamos que el gobierno despotrica a los anticuarentena, utilizaron en algún momento la cantidad de muertos baja para reclamar apertura. Claro. Entonces, ahora, 2 meses después, nos venimos a enterar que en esa fecha había muchos muertos más de los que se hablaba y uno dice, bueno, tal vez se podría haber tomado una decisión diferente en un momento en el que el gobierno se sintió, entre comillas, atacado por esos anticuarentena. Una pregunta... ¿Por qué tarda? ¿Por qué 2 meses? ¿Qué es lo que dificulta a una clínica, por más que sea privada, en un lugar alejado de los centros urbanos? ¿Por qué es tan difícil reportar, no te digo en la semana, pero no más de 7 días un muerto y no 2 meses después? No creo que sea muy difícil. Es probable que tenga que ver con la sobrecarga de trabajo, la falta de estructuras administrativas sólidas que respondan en tiempo y forma. Bueno, no. Hay múltiples posibilidades que suceden. Lo que hacemos nosotros es buscar todos los casos, que todos los casos tengan un reporte final y hacer la auditoría para eso. Ahí se insiste y se hace que no tengamos un registro. Lo que hay es un poco de delay, pero ese tiempo de delay, quiero decir que para ustedes les puede parecer mucho, es infinitamente menos de lo que sucede en cualquier otra condición, incluso en epidemia. Todo parte de un trabajo que se construye, que no se hace de un día. Pero haberlo dicho antes, la verdad, porque yo estoy viendo esto, que es un poco el resumen de tu informe, Rosario, y ayúdame. Yo hago un comentario respecto, perdón, pero a mí me parece que si en vez de ser un tono acusatorio fuera una pregunta, yo lo explicaría... ¿Te parece que estoy usando un tono acusatorio? Si de verdad, si vos crees que es un tono acusatorio, pido sinceramente disculpas. La pregunta es muy concreta, entonces te la pregunto respetuosamente. ¿Cuánto de veracidad tiene el índice diario de fallecidos en la República Argentina? No es un índice, son una cantidad de casos. ¿Cuánto de veracidad tiene la cantidad 100%. Diaria que se da de fallecidos? ¿100%? 100%, pero son los que se informan ese día, no los que sucedieron ese día. Bueno, ¿y qué aproximación tengo con la cantidad que se informa hoy hacia atrás, que ha quedado barrido la cantidad de fallecidos que se han producido? ¿Cuál es? Vos me decís, mirá, son con 15 días... La tasa de letalidad corregida, que último cálculo que hicimos nosotros, en la provincia de Buenos Aires habla del 1,9% de tasa de letalidad. En la ciudad de Buenos Aires habla del 2,2% de letalidad. Eso quiere decir, según los casos nuevos, los fallecidos son esa cantidad. Es decir, si uno tuviera 1.000 casos, serían 20, ¿no? ¿Estoy diciendo bien el número? Sí. Si uno tiene 10.000, son 200. Eso es más o menos el aproximado. Bueno, entonces, a ver cómo la formulo para que sea una pregunta y no una cuestión acusatoria. Yo sé que estamos todos sensibles e insisto, de corazón pido disculpas. No, está bien. ¿Cuánto de certeza es que los 5.300 fallecidos, no recuerdo cuántos son, 5.000 en total en el país, sea la cifra a hoy, 12 de agosto, y en ese caso, sabiendo este barrido que se hace, ¿en cuánto podría elevarse cuando esto sea analizado con el correr del tiempo? Es muy probable que haya muchos fallecidos. ¿Qué es mucho? Ayúdame con muchos. Que no se registraron en el día. No podría decir un número. No se puede. No, pero podríamos pensar en aproximadamente, no sé, la verdad que no quiero decir un número porque después es el número que se va a repetir. Pero digo, no es un número demasiado más grande que el que hay, pero es un número que todos los días se produce y se informa días después. Bien. Yo lo que creo que queda bastante claro es que hay un grado de transparencia muy grande en el sistema, que toda la información se publica con la fecha de ocurrencia, se publica y se da a conocer, ni bien el sistema puede acceder a esta información, que es un sistema muy capilarizado, que está muy fragmentado, que es una de las enormes batallas que nuestro país se debe para después de esta pandemia, es cómo tenemos un sistema de salud ordenado, organizado, con un Estado que tenga un Ministerio de Salud, que pueda registrar y regular estas cosas. Ustedes piensen que el sistema de salud, ni siquiera el Ministerio de Salud de la Nación tiene jurisdicción sobre las provincias. Cada provincia después tiene a la vez municipios que tienen hospitales municipales, obras sociales, clínicas. El dueño de cada clínica pone un director que tiene que cargar la información y la autoridad sanitaria en todo caso tiene que hacer un control a fin de año, revisar. Es decir, todo eso es tan fragmentado y yo creo que es un sistema tan importante de la salud que debiera ser mucho más ordenado. También la pandemia nos enseña a la importancia de tener un Estado más fuerte para la salud. La última, porque nos llevó mucho tiempo. El viernes en la provincia de Buenos Aires, dado los números con esta
tomada de pinzas que tenemos que hacer en cada uno de los casos. No va a haber grandes cambios en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, pero insisto con la idea de que nosotros no usamos una incidencia diaria de mortalidad para saber cómo viene. Es un muy mal indicador, en ningún lugar del mundo se utiliza la incidencia de mortalidad para saber cómo está una epidemia, porque tiene un delay muy grande entre los casos y la ocurrencia. Si uno utiliza el sistema de salud y si uno puede utilizar la tasa. Voy a tratar de no ser acusatorio. Nicolás, cada vez que alguien intentó, y está sentado Jorge Asís, que enseguida va a charlar con nosotros, que osó decir que no había que seguir con la cuarentena y nos arrojaban con el número de los fallecidos. Y hoy ese número de fallecidos no hay que tomarlo como modo de saber si se sigue o no con la cuarentena. Es raro. Cuanto menos, perdón, lo digo con cariño y con afecto que te tengo. ¿Qué va a pasar el viernes en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se va a tomar una definición seguramente acordada entre la provincia, la ciudad y el presidente de la Nación. Lo que estamos viendo nosotros es que seguimos teniendo cantidad de casos, cantidad de llegadas al sistema de salud, ocupación de cama de terapia intensiva cada vez, no sé si un poco más altas, pero sobre todo que es mayor la cantidad de personas que ingresa que las que egresa. Entonces el sistema se está llegando con mayor estrés. Nosotros lo hacemos crecer cada vez más, por eso que el porcentaje del sistema se mantiene medianamente estable, pero es porque hay un incremento muy grande de la cantidad del trabajo que estamos haciendo, y eso nos hace pensar que, por supuesto, no se puede liberar nada, pero que yo soy de las personas que creen que tenemos que intentar reducir la cantidad de casos que tenemos cada día, que lamentablemente la única forma que sabemos en el mundo que reduce la cantidad de casos cada día es que se encuentren menos personas con menos personas. Hay que ver cómo hacemos para hacer más eficiente el aislamiento. Gracias, Nicolás, muy amable por charlar con nosotros. Chao, gracias.